Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Muy buenos días, ya tenemos nuestro nuevo programa, Brújula 593, una mañana especial también. Saludamos con nuestra querida compañera Joa Ortiz, que ya se encuentra también desde la querida ciudad de Loja, conectada a través de un nuevo programa en Radio La Calle. Queríamos saludar en esta mañana a todas aquellas personas que están conectadas a través de Radio La Calle y sobre todo en nuestro programa Brújula 593. ¿Cómo estás, Joa? Muy buenos días. Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo a todos nuestros amigos que están ya en sintonía de Brújula 593, saludándolos desde el sur del país, desde nuestra querida Loja. Y vamos a iniciar en este programa ya número 35 de Brújula 593, justamente con un invitado especial para analizar un tema que nos debe preocupar a todos y que probablemente no todos lo logramos entender y comprender porque no hay claridad, no hay transparencia en el manejo ni en los acuerdos que se han firmado con el FMI. Hoy nos va a acompañar el economista Marco Flores, a quien queremos darle la bienvenida. Ya se encuentra con nosotros en la sala. Él es exministro de Economía, miembro del Foro de Economistas del Ecuador y un destacado analista económico que conoce muy bien estos temas y por eso lo hemos invitado para que pueda ayudarnos a comprender esta situación, sobre todo a nuestra audiencia, y poder conversar con él esta mañana. Economista, buenos días, bienvenido a Brújula 593. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ustedes y por supuesto para toda su audiencia. Estoy a sus órdenes, ¿no? Estoy a sus órdenes. Gracias, estimado Marco. Bueno, existe un nuevo acuerdo con el FMI, vamos a ir directamente a este tema, en el que se recibirían 6.500 millones de dólares. Usted ha analizado este tema a través también de sus redes sociales y en varios medios de comunicación. ¿A qué responde este nuevo acuerdo y a quién beneficia realmente? ¿Beneficia a los ecuatorianos o beneficia al gobierno de Moreno? Le voy a decir algo que podría ser el titular de un artículo, ¿no? El Fondo Monetario ha venido en rescate financiero del gobierno de Moreno, no de las familias ecuatorianas. Y le voy a explicar por qué. Primero, ¿de dónde sale este nuevo acuerdo? No nos olvidemos que el año pasado, en marzo del año pasado, el Ecuador firmó un acuerdo, el número 19, con el Fondo Monetario. Y se le dijo al Ecuador, el señor Moreno salió a batir palmas en cadena nacional con su ministro Martínez, y nos dijeron que el Ecuador iba a recibir 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario en un acuerdo a 3 años y que adicionalmente venían 6.000 millones de dólares adicionales de multilaterales, de otros multilaterales asociados al acuerdo con el fondo. En total, el Ecuador iba a recibir 10.200 millones de dólares. El señor Martínez, ¿no?, hizo declaraciones que todavía están en las redes sociales y sacó los boletines que acostumbraba el Ministerio de Finanzas diciendo que ya el problema de la deuda era un asunto del pasado, que no teníamos que acudir a los mercados porque con la plata que venía íbamos a solucionar los problemas. No estoy exagerando, eso fue lo que dijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que ha pasado con los otros 19 acuerdos, ¿no?, con los acuerdos anteriores, que son inviables social y económicamente. La economía ecuatoriana, es decir, las familias ecuatorianas, no tienen capacidad para resistir la condicionalidad y los acuerdos explotan. Este acuerdo, el de marzo del año pasado, debía haber durado 3 años y se debía haber recibido la plata que acabo de indicar, pero concluyó a los 9 meses, es decir, concluyó en el mes de diciembre, del mismo año. Apenas duró 9 meses. ¿Por qué? Por imposibilidad de cumplirlo. Cuando el acuerdo fue firmado por Martínez, yo mismo como representante del Foro de Economía, hicimos una declaración a través mío indicando que el acuerdo era económica y socialmente inviable y que iba al fracaso. Eso dijimos al otro día de que se conoció el acuerdo. ¿Y cuánta plata fue la que recibió el Ecuador? Porque una cosa es que se diga que se han aprobado varios miles de millones de dólares en crédito y otra cosa que recibe el Ecuador. Hay una gran diferencia. ¿Cuánto se dijo que iba a recibir el Ecuador? 4.200 del fondo y 6.000 millones de los otros multilaterales. Y hasta diciembre, en que el acuerdo sucumbió, ¿cuánto recibió el Ecuador del Fondo Monetario? 1.400 millones. El señor Martínez los usó en gran medida
en alta medida para pagar deuda pública. 1.400 millones de los 4.200. ¿Y cuánto recibió el Ecuador de los otros 6.000 millones? 1.500. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que terminó el acuerdo, lo que recibió el Ecuador fueron 2.900 millones. La razón por la que terminó el acuerdo y no recibió todo el dinero, la acabo de decir, no se podía cumplir con las condicionalidades exigidas en el acuerdo. Ahora bien, el señor Martínez entra en el mes de marzo a una reestructuración que es un tema aparte de lo que él hizo en la reestructuración. Y es una pena, ¿no? Que es una pena que la Asamblea Nacional no la haya llevado al Congreso para que explique lo que alguna vez va a tener que explicar, que es sumamente grave lo que hizo. Pues bien, inicia la reestructuración. Finalmente presenta una reestructuración que todos conocemos. Y los tenedores de los bonos ecuatorianos, los tenedores de los bonos globales también llamados soberanos, dicen, muy bien, yo voy a acceder a la reestructuración. Y se escribe el texto de la reestructuración, 348 páginas, que el señor Martínez solo las publicó en inglés, pero que sí nos dimos el trabajo de leerlas. En el texto de la reestructuración hay unas cláusulas que le obligan al Ecuador a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no solo eso, sino que el texto del acuerdo de reestructuración dice que esta es una condición que debe cumplir el Ecuador, que no es modificable, y que tampoco se la puede remover. Y que si no cumple, no hay reestructuración. Eso dice el texto de la reestructuración, así como le estoy diciendo. Entonces el Ecuador fue obligado a ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. No se olvide que una de las mentiras, porque aquí es política de Estado la mentira, una de las mentiras para la ciudadanía, ¿cuál fue? Es que si no vamos al Fondo Monetario vamos a sucumbir, porque ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ya nos vamos a encargar de eso. En un momento me voy a referir a eso. Pero en esas circunstancias se llega a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Este nuevo acuerdo, el que viene en rescate de Moreno, 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares en un programa a 27 meses. 2.000 millones que ya deben haberse acabado, ¿no? Que los entregó el Fondo Monetario de entrada, 2.000 millones que tiene que entregarlos en diciembre de este año y el resto el próximo año. Pero Moreno lo que ha logrado en este acuerdo es que las medidas económicas, las medidas fuertes, digamos así, las implemente el nuevo gobierno. La subida del IVA en 3 puntos, los viejecitos que decía Moreno que quiere proteger. A los viejecitos, su ministro y él autorizaron con su firma que se les quite la exención del IVA y que paguen ahora, que no les devuelvan el IVA a los viejecitos que decía él. Ahora han aceptado que la educación pague 12% de IVA y que se eliminen algunas restricciones, algunas exenciones. La pregunta surge aquí de inmediato, ¿no? ¿Cuál es el concepto de equidad que tiene esta gente? Porque señalan en el acuerdo con el fondo y el informe técnico del Fondo Monetario presentado al directorio el 30 de septiembre, que es cuando se aprobó el crédito, dice que hay determinadas exenciones que perjudican a las finanzas públicas y que hay que eliminarlas. Entre esos, la devolución de plata a los viejecitos que decía el señor Moreno. Entre esos, las exenciones del IVA a la educación, eso les ha parecido que está muy mal. Pero les ha parecido, en cambio, que está muy bien porque ni el fondo ni el gobierno abrió la boca cuando regalaron 1.300 millones de dólares, eso sí, en remisiones tributarias. Y donde estuvieron entre los beneficiarios algunos bancos que han batido el récord de utilidades en los últimos 20 años de dolarización. Y no solo eso, empresas petroleras extranjeras que se beneficiaron con más de 200 millones, solo una con más de 200 millones de dólares. Y el 78% de las remisiones tributarias, ¿no?, fueron en beneficio de menos de 50 empresas. Eso es lo que hicieron, eso sí les ha parecido bien. Por eso es que nosotros decimos cuál es el concepto de equidad de esta gente, cómo funciona la mente de esta gente. Que eso les parece que está bien y no dicen una palabra, pero les ha parecido que está muy mal devolverles el dinero a los viejecitos y exonerar del IVA el pago de la educación. ¿Cómo es posible que quieran cobrar IVA para poder educarse? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente? Marco, economista, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Brújula 593. Aquí surgen, antes de ir al fondo de los acuerdos que rigen en este momento con el FMI, yo sí tengo algunas dudas.
porque usted nos ha dicho con total propiedad que efectivamente solo llegaron 2.900 millones de dólares de los 10.000 que se ofrecieron o se comprometieron. Pero entre el mes de marzo y entre el mes de abril, prácticamente se utilizaron gran parte de esos 2.900 millones de dólares. ¿Por qué? Porque salieron cerca de 2.000 millones de dólares para el pago de la deuda y el pago anticipado de la deuda, de los bonos que vencían en el 2022, 2023. ¿Cómo entender esa lógica? Pagamos 2.000 millones de dólares para recibir 2.900 millones de dólares. ¿Cuál es la lógica con la cual opera este gobierno? Exactamente así es, como usted lo acaba de decir. La lógica con la que opera este gobierno, que es la lógica del Fondo Monetario, es lo que ocurrió en Argentina, ¿no? En el último año del gobierno de Macri. El Fondo Monetario le entregó en contante y sonante, le desembolsó a Macri 46.000 millones de dólares, porque también ahí fue al rescate el gobierno de Macri. Los economistas argentinos lo señalan con claridad. Los argentinos quedaron crucificados con la deuda. Y les entregaron 46.000 millones. Ingresaron por una puerta a los 46.000 y por la puerta de al lado salieron 60.000. Dicho de otra manera, eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Lo que se hizo fue pagar la deuda con la plata de los organismos internacionales. ¿Ustedes recuerdan la cadena nacional anunciando que había 1.500 millones de dólares para la reactivación? Y ese es otro crédito que no tiene que ver con el programa, con el fondo. 648 millones de dólares. Un crédito adicional del Fondo Monetario. Más lo de los otros multilaterales. El señor Moreno siempre sale a festejar el endeudamiento en la televisión y el señor Martínez ni digamos, ¿no? Entonces dijeron que teníamos 1.500 millones de dólares para el programa Reactívate Ecuador. 1.500 millones de dólares. Es lo que usó Martínez para prepagar los créditos a Goldman Sachs y Credit Suisse. Por eso es que la plata que se recibió de los multilaterales sirvió para el pago de la deuda. Evidentemente fue para eso. Pero algo más que es importante decirlo. Cuando uno lee el informe técnico del Fondo Monetario al directorio del fondo que aprobó este nuevo programa de 6.500 millones, ¿qué dice el Fondo Monetario? Dice que las medidas económicas que están planteadas ahí harán sostenible la deuda, es decir, que se pueda pagar la deuda. Eso es lo que le interesa al Fondo Monetario, que se pueda pagar la deuda. Y eso es lo que ha hecho el Ecuador, ha firmado sin chistar, es decir, sin siquiera presentar alguna modificación al programa. Ahora, el Fondo Monetario dice, nosotros no estamos exigiendo, estamos planteando. Bueno, estamos planteando sí, pero si es que no cumplen, no les doy la plata. Tan simple como eso. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero hay algo aquí que es sustantivo, ¿no? Más allá de estos hechos que son lamentables y vergonzosos, porque significa mala economía, significa ir en la dirección contraria. Es el hecho de que el mismo Fondo Monetario, en el mismo documento, dice y ratifica lo que ya decía en el documento previo. La economía ecuatoriana se va a contraer, dice, el 9.8%, alrededor del 10%. Y dice que el Ecuador no va a recuperar el crecimiento sino hasta el año 2025. Oigan esto, miren esto. El Fondo Monetario, en el documento técnico, en este último, dice, en el año 2025 la economía ecuatoriana va a tener el PIB que tenía en el año 2019. Es decir, recién vamos a igualar lo que teníamos en el 2019 en el año 2025, señores, según estos caballeros, que en realidad lo que son tres burócratas internacionales. Son tres burócratas internacionales que escriben lo que ellos quieren y que va al directorio del fondo. Y se habla del Fondo Monetario, son tres burócratas. Y aquí en el Ecuador hay economistas y buenos economistas, además de economistas con sentido social que están defendiendo a las familias ecuatorianas. Entonces, recién el año 2025, es decir, después de 5 años vamos a empezar a sacar la cabeza según los caballeros. Mientras tanto, señalan ellos, hay que dar sostenibilidad al pago de la deuda. Lo dicen así textualmente. Esa es la razón. Economista, ahí tengo... Esta plata que llega aquí, increíblemente, porque Moreno ha tenido una habilidad en esto, ¿no? Es decir, no es Moreno, es Augusto de la Torre, son este grupo puestos en donde están, ya sabemos por quiénes los pusieron ahí, pero han tenido una habilidad. La parte dura de las medidas tiene que tomar el próximo gobierno, como dijo. Ellos lo que van a hacer es gastarse la plata. Para decirlo en quiteño, van a dar gastando. ¿No? Eso es lo que va a pasar. Y luego le han dado al país la economista, ahí sí de que es eso o la muerte.
que si es que no hacemos eso, el Ecuador no tiene salida, no tiene un palo donde ahorcarse, no hay financiamiento. No es verdad. El Foro de Economía... Exactamente, y hacia ese... diseño de un financiamiento. Hacia ese interrogante voy en este momento precisamente. ¿Por qué? Porque nos están planteando una receta, que es una receta de corte neoliberal, pero cuando el propio Fondo Monetario Internacional en sus boletines dice que por el contrario, los gobiernos tienen que empezar a recuperar la capacidad de consumo y para eso se necesita mejorar la inversión, inclusive la inversión pública, que le permita también ser uno de los entes dinamizadores de la economía. Pero en el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional se prevé incluso, que quizás es uno de los temas más graves, un recorte de cerca de 3.000 millones de dólares en gastos. ¿Eso abona a que el Ecuador pueda reactivar la economía o hace que la economía se contraiga? El ingreso, en el momento en el cual los ecuatorianos tienen menos ingreso en sus bolsillos, gastan menos, demandan menos, se contrae la producción y a su vez se contrae el empleo. Qué bien que toquemos este tema, ¿no? Porque más allá de los hechos que acabo de señalar, que están por escrito, ¿no? Yo no me estoy aquí inventando ningún hecho, no suelo hacer ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, está el sentido de la política económica. ¿Estas medidas van en dirección correcta o van en dirección contraria? En dirección absolutamente contraria, absolutamente en contravía. La economía ecuatoriana ya estaba en recesión antes de la pandemia. Ya el año pasado, antes de la pandemia, ya no crecía. Ya el desempleo se había magnificado y la pobreza también. Acabo de leer ayer un informe de UNICEF que dice que la pobreza en el Ecuador en este año ha crecido en 10%. ¿Se pueden imaginar ustedes? Ha crecido en 10%. Y el periódico Primicias lo está replicando. Imagínense lo que eso significa. Imagínense además el impacto que hay en la destrucción del empleo. El señor Martínez, entre las cosas que debe saber la ciudadanía, no es que ha reducido la inversión pública, porque él llama a reducir el tamaño del Estado, a reducir la inversión pública. No la redujo, la destruyó. En el año 2012, la inversión pública estaba en 16.500 millones de dólares. Esa era la inversión pública. El señor Martínez la ha bajado a 9.000. En 9.000 en nombre, ¿no? Porque en la vida real es ejecución. Y ahora quieren llevarle con este nuevo programa, quieren llevarla a 6.000. ¿Qué significa esto? Porque para esta gente reducir el tamaño del Estado es liquidar la inversión pública. Pues no han bajado el gasto corriente, sino la inversión pública. ¿Qué es la inversión pública? Lo que el Estado invierte fundamentalmente en educación y en salud. El señor Martínez literalmente destruyó partes importantes de los ingresos de la educación y de la salud. Y ahora último, todos sabemos lo que hizo con la educación. Pero esto es además grave, porque perjudica sobre todo directamente a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque los pobres son los que van al seguro social, pues, a los hospitales públicos. Ellos no tienen dinero para pagar médicos privados o para pagar hospitales privados. Los pobres son los que educan a sus hijos en las escuelas públicas, en los colegios públicos, en las universidades públicas. La clase media. Si usted corta la inversión social, aparte de que es una destrucción del crecimiento económico, porque la inversión social es importante para generar actividad económica y crecimiento económico. Es uno de los motores importantes. De los dos motores, la inversión pública es uno de los motores. El otro es el sector privado. Si usted corta esa inversión, aparte de perjudicar a los pobres, como le acabo de decir, contrae muchísimo más la posibilidad de salir del bache de la ausencia de crecimiento económico. Es decir, perjudica mucho más el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que genera más desempleo y más pobreza. Y solamente el crecimiento económico es el que permite generar empleo y subir los salarios. Pero aquí estos señores han reducido los salarios. Hay una enorme cantidad de ecuatorianos que están recibiendo menos de la mitad del salario básico unificado. Y hay una enorme cantidad de ecuatorianos desempleados, 1 millón de parados adicionales. Entonces, en una situación así, una política económica contractiva como la que están planteando de no solo de eliminar las exenciones, sino de subir el IVA, ¿no? Y de destrozar el empleo público. Para empezar, a los funcionarios públicos, a los trabajadores públicos hay que respetarlos. Usted no les puede tratar como que fueran la basura del Estado.
Si usted quiere reducir el tamaño del Estado, muy bien, hay que reducirlo cuando crece la economía. Y la mejor forma de reducir el tamaño del Estado, porque arriba lo que tiene es el gasto público y abajo en el denominador lo que tiene es el PIB. Si usted quiere reducir esa relación que se llama tamaño del Estado, lo que tiene que hacer es que el PIB crezca más rápido, más y más rápido que el numerador. Y eso es justamente lo que no han hecho los caballeros, preocupados de generar ganancias para sus sectores. Entonces, este tipo de medidas económicas van exactamente en dirección contraria. Ningún país las aplica, todo lo contrario. Cuando el mundo quiso salir de la Gran Depresión de los años 30, cuando el mundo quiso salir de la crisis subprime del año 2008, la famosa crisis de las hipotecas en Estados Unidos, ¿qué hizo los Estados Unidos? ¿Y por qué el señor Trump aplica la política económica exactamente contraria de la que nos recomienda el Fondo Monetario a los países latinoamericanos? ¿Qué hizo Estados Unidos? Meter plata en economía. ¿Para qué? Para incentivar la demanda. Incentivar la demanda, incentivar el consumo, para poder salir del hueco, generar actividad económica. Así es como se sale de las crisis. Estas crisis que contraen el empleo, que contraen el crecimiento. No al revés. Este es el único país en el mundo en donde en medio de la contracción y de la pandemia, propone más contracción a través de este tipo de medidas económicas. Y el señor Martínez, encima de eso, aplaude las medidas y firma los documentos. Y luego hacen una cadena y le cuentan al país que es un éxito el que nos hayamos endeudado. Aquí permítame solamente una pequeña digresión, porque la gente no sabe y es importante que sepa. ¿Cuál es la deuda pública del Ecuador? Porque por si acaso nos hayamos olvidado o alguien se haya olvidado. La deuda pública hay que pagarla, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de deuda pública? La fuente, el propio Ministerio de Finanzas. Hasta antes de estos millones entregados por el Fondo Monetario, la deuda pública era 65 mil millones de dólares. Eso es 67% del PIB. 60 mil millones que están en las estadísticas del Ministerio de Finanzas y otros 5 mil millones que el Ministerio de Finanzas los llama otros endeudamientos fuera del endeudamiento público, otros pasivos fuera del endeudamiento público, que son los pasivos que no los considera, miren esto, no los considera dentro de la deuda porque dice, como hay que pagar en el mismo año, no consideramos dentro de la deuda, pero hay que pagarlos, entonces son 65 mil millones. Añada que es un hecho, cuando el señor Moreno se vaya, ya millones más, 67. Cuando el señor Moreno se vaya, la deuda pública es menos de 70 mil millones en su mandato. Pero a eso le tienen que añadir lo que hasta este momento se ha acumulado de deuda pendiente con el IES, que no son los bonos que el IES le ha comprado al Ministerio de Finanzas, sino deudas que están pendientes, ¿no? Y que suman 7 mil millones. Entonces, tendremos una deuda de más de 77 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿y con qué vamos a pagar eso? ¿Podemos pagar? Por supuesto que no. Si la economía no crece, ¿cómo vamos a? Para poder reducir pobreza y para poder pagar la deuda necesitamos crecer al 5%, al menos al 5%. Entonces, no hay forma de que se pueda pagar. Entonces vienen las medidas. Vamos a sacarles la madre subiéndoles el IVA, subiéndoles combustibles y haciendo las cosas que están proponiendo para reunir los recursos y poder pagar la deuda. Si el señor Martínez se atrevió a prepagar deuda en medio de la pandemia, quiere decir que son capaces de cualquier cosa. Eso fue lo que hizo. Solamente a Goldman Sachs y Credit Suisse le adelantó los pagos de deuda que se vencían después de 2 años. Le adelantó un pago de $1.000 millones. Y mientras realizaba la reestructuración de la deuda, pagó $345 millones adicionales por los bonos 2020. Las dos cosas, mientras la gente se estaba muriendo en las calles y les envolvían en plástico a los cadáveres y les botaban en la calle porque ni siquiera pasaba el camión recogiendo los muertos, como describen los historiadores de la Guerra de los 4 días. En esas circunstancias el señor Moreno pagó la deuda. Y habrá que añadir, cuando se sepa realmente la situación de los institutos de seguridad social, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de la policía y del propio Seguro Social, cuál es el nivel de embarque que tienen en los bonos, para saber qué otras obligaciones va a tener que asumir el Estado. Imagínense lo que significa en un momento así, seguir acumulando deuda, que el Ecuador viva de deuda y de impuestos y no de crecimiento económico.
Pero no quiero concluir esto sin señalarles algo, ¿no? Que tú estabas diciendo hace un momento con propiedad y razón. Se le ha dicho al Ecuador es que si es que no acudimos donde el fondo, y les oigo a algunos abogados que están opinando de economía, ¿no? Si no acudimos al Fondo Monetario vamos a colapsar por falta de recursos. En estos días que he estado haciendo estos Zoom que me han pedido sobre el Fondo Monetario, voy a repetir algo que he señalado en las redes sociales y que tal vez ustedes lo han leído. ¿Cuál es la liquidez de la economía ecuatoriana? En definitiva, ¿cuánto es la cantidad de plata que hay en la economía ecuatoriana? Fuente Banco Central del Ecuador, sobre los 60.000 millones de dólares. Sobre los 60.000 millones de dólares. ¿Nosotros qué propusimos? Nosotros propusimos crear un fondo equivalente al 10% de esa liquidez, que coincide con lo del Fondo Monetario, ¿no? 6.000 millones de dólares. Esos 6.000 millones de dólares tienen que ser emitidos bonos del Estado debidamente garantizados y atractivamente garantizados. El Foro de Economía realizó el diseño de ese bono para que sea atractivo y la gente lo pueda comprar, pero además con la participación de los intermediarios financieros, ¿no? Bancos privados, banca pública, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas y el CONAFIS. ¿Cómo puede ser posible que si un país tiene 60.000 millones de dólares de liquidez no pueda generar un fondo equivalente al 10%? Ese fondo es el que tiene que usarse para reactivar la economía, no para pagar la deuda, para sostener el capital de trabajo de las empresas. El 98% de las empresas ecuatorianas son pymes y micropymes. La señora que prepara los almuerzos, el carpintero, el zapatero, ahí es donde trabaja la gente. Es decir, ese trabajo de hormiga es el que da de comer a la gente. Entonces, para poder sostener el capital de trabajo y ayudar a las empresas en problemas, y a través de eso sostener el empleo y el consumo viene cayendo en picada. Entonces, ese fondo servía para eso. Y eso es algo que hay que constituirlo, para poder reactivar la economía, en definitiva, sostener la producción, el consumo, el empleo y sostener a las empresas. Pero hay algo más respecto de esto. La revista, no es la revista, sino la investigadora social Euronav, hace poco hizo una publicación del resultado de una de sus investigaciones. Déjenme darles este dato que verdaderamente es alarmante. Miren ustedes, el 60% de las familias en Quito y en Guayaquil, más del 60% es en realidad, no tienen ninguna capacidad de ahorro, ni siquiera para defenderse de la pandemia. Les estoy citando la fuente. Y el 80% del resto del país no tiene ninguna capacidad de ahorro. ¿Qué significa esto? Que masivamente en el Ecuador las familias dedican al consumo todos sus ingresos. Claro, la gente pobre, la gente de clase media y de menores ingresos o de ingresos bajos y fijos, como los jubilados, estos viejitos que decía el señor Moreno que quiere ayudarles y que ahora les quiere quitar la devolución del IVA, ¿no? Están destinando al consumo todos sus ingresos. Si ustedes le suben el IVA al país del 12 al 15, como dicen los asesores orgullosos, los asesores presidenciales, que hay necesidad de subir este impuesto. Porque ustedes no habrán visto nunca a una persona de clase media, mucho menos a un pobre que diga que está de acuerdo con que le suban el IVA, ¿no? La razón es obvia. Si ustedes suben los impuestos, en este caso el IVA ¿qué es? Es un impuesto al consumo, directamente al consumo, y es el impuesto más regresivo que hay, porque hace que paguen más los que menos tienen. Si ustedes suben el IVA, lo que están haciendo es afectando el consumo familiar, porque como no hay ahorro, por lo que les acabo de señalar, le están pegando directamente al consumo. Entonces están sacando de la mesa pan, leche, un pedazo de carne, tal vez unos zapatos que iban a comprar a los niños. Están sacando parte del presupuesto familiar. Eso es lo que significa subir el IVA. Aparte del perverso efecto macroeconómico que genera en una economía en contracción, perverso en el sentido de que afecta negativamente el crecimiento y el empleo, porque contrae mucho más la economía. ¿A quién se le puede ocurrir que cuando el Ecuador está en el punto más bajo de la recesión, el punto más bajo de la recesión se llama depresión, cuando todo cae, ha caído la producción, todos los indicadores están en rojos, ha subido la pobreza, ha crecido el empleo, se ha destruido literalmente? ¿A quién se le puede ocurrir en un momento así proponer incrementos de impuestos? No hay un solo país en el mundo
que lo haya hecho, y peor aún, teniendo encima la pandemia. Economista. Las crisis. Entonces, este problema también hay que mirarlo desde el punto de vista de la orientación de la política económica que está justamente en contravía. Habrá que ver qué hace Pozo, ¿no? Que viene más o menos del mismo origen. Justamente, economista, ya para finalizar, lamentablemente no tenemos más tiempo. Bueno, usted me parece que tiene algún otro compromiso. Y hemos tenido sumamente claro lo que ha mencionado, que en nombre de la austeridad han empobrecido al pueblo ecuatoriano y han vulnerado los derechos de los trabajadores, han afectado a la clase media y a los pobres del país. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? Se ha mencionado que las medidas tendrán que tomarse justamente el próximo año y cuando ya tengamos un nuevo gobierno, ¿qué debería hacer este nuevo gobierno? Tenemos dos opciones, o continuar con esta política neoliberal de empobrecimiento del país o otra opción progresista que tiene toda la posibilidad de poder generar una renegociación con el FMI, de incluso tener medidas ya mucho más claras con respecto al involucramiento del FMI en la economía del país. ¿Qué cree usted que debe hacer el próximo gobierno? Bueno, primero, esta no es una política neoliberal, y perdónenme en una frase macanuda, es una política estúpida. Porque si fuera neoliberal se podría corregir, pero es peor que eso, es estúpido. Porque ir en la dirección que se plantea ir es verdaderamente un absurdo, un sinsentido, ¿no? Es decir, fuera del sentido de la racionalidad. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Bueno, por eso que la gente tiene que ver bien por quién vota, y los candidatos deberían dar la cara. Y, por ejemplo, los periodistas deberían, por lo menos a los 4 más opcionados, ¿no? Decirles, a ver, señores, yo quisiera que ustedes me digan, ¿van a subir o no van a subir el IVA? ¿Van a eliminar o no van a eliminar las exenciones tributarias? En este caso que están planteando ustedes de eliminar las exenciones tributarias a los ancianos. Este tipo de medidas se plantean aquí. ¿Van a subir el impuesto a la renta como quieren subirlo ustedes o no van a subir? Entonces, eso es lo que tienen que hacer y preguntarles. Y tienen que definirse los candidatos. La buena política económica no es ni de derecha ni de izquierda, es la que produce buenos resultados. Y buenos resultados significa oportunidades de progresar para la gente. Significa que el 50% y más de pobres ecuatorianos, miren, en este país no está incorporado a los beneficios del Estado moderno en el crecimiento el otro 50% de ecuatorianos, esos que viven debajo de la mesa, de las migajas que caen de la parte de arriba de la mesa, esos que no tienen capacidad de consumo ni capacidad de demanda. Nos hemos olvidado de ellos. Los programas económicos no les toman en cuenta. ¿Ustedes han oído a alguien de los economistas del foro mediático que por lo menos sepan las cifras de la pobreza? Nunca han considerado en sus análisis económicos y menos en sus programas económicos, ni siquiera saben cuáles son las cifras de la pobreza. Son los que están aplaudiendo las medidas, los que siempre salen, uno tras de otro salen por los grandes medios de comunicación a aplaudir lo que estaba haciendo Martínez y decir que es una maravilla y que si no vamos a morir, si no vamos al Fondo Monetario, en fin. La política económica es la buena política económica, como decían los griegos, es la que busca el bien común, los antiguos griegos, la que busca el bien común y hace que la gente progrese y mejore. Si la economía no logra eso, no es ni buena ni sirve para nada. Entonces, lo que hay que hacer es generar buena política económica. Y el objetivo fundamental de la buena economía es la lucha contra la pobreza. Queremos agradecerle al economista Marco Flores por habernos acompañado en Brújula 593. Quizás una pregunta de sí o no, economista. Ya entiendo que usted tiene otra entrevista también. Estos fondos que llegan, estos 6.500 millones de dólares, 4.000 este año, ¿son suficientes considerando que hay un déficit fiscal de sobre los 10.000 millones de dólares? ¿Sí o no? Quizás porque ya no tenemos más tiempo, digamos. No son suficientes porque hay grandes deudas acumuladas. Lo que se requiere es una vertiente de recursos permanente, es decir, un flujo de recursos permanente para ir saliendo de los problemas fiscales y de las deudas. Y ese flujo permanente de recursos solamente lo da el crecimiento económico, que es justamente lo que este gobierno ha destruido. Queremos agradecer al economista Marco Flores. Creo que a mí me quedan algunas preguntas en el tintero. Ojalá podamos contar en una siguiente ocasión con ese análisis sobre todo que nos deja
un horizonte mucho más claro en materia económica, que quizás es una de las principales preocupaciones que tiene la gente en este preciso momento. Muchas gracias, economistas, por acompañarnos en un programa de Brújula 593. Les estaremos invitando porque, insisto, hay una serie de preguntas inclusive que nos han hecho llegar algunos ciudadanos que también están conectados con nuestro programa. Muchas gracias, un buen día. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.